En este vídeo vamos a empezar con los ejercicios de la segunda unidad del curso de programación. En concreto, voy a resolver estos 4 ejercicios. En el repositorio de GitHub tenéis muchos más enunciados de ejercicios que podéis hacer para practicar, divididos en 3 bloques. Una práctica de ejercicios de iniciación, otra de ejercicios de strings y finalmente otro con ejercicios de figuras. Y respecto a la primera práctica, aunque hay más ejercicios, he decidido resolver los que considero un poco más complejos. De todos modos, si veo que hay muchas dudas en algún otro ejercicio, pues también pasaré a resolverlo. Y como siempre, lo mejor es que primero intentéis resolver por vuestra cuenta estos ejercicios y luego ya veáis la solución. Y bien, pasemos ya a resolver este primer ejercicio. Para ello iremos a Visual Studio Code. Y aquí en la parte superior tenemos el enunciado del ejercicio. Se debe leer una cantidad n y luego introducir n números enteros. Si por ejemplo en primer lugar pongo un 3, pues deberé pedir 3 números. Si pongo un 5, pues deberé pedir 5 números. Y una vez se hayan introducido esos números, deberé imprimir el máximo, el mínimo y las veces que aparece cada uno. Aquí tenéis un ejemplo de entrada. Si en primer lugar introduzco un 5, pues se pedirán 5 números. Y si a continuación introduzco el 3, el 8, el 1 y el 8, me deberá imprimir por pantalla, pues el mínimo es 1 y aparece una vez. Y el máximo es 8 y aparece 2 veces. Y bien, pasemos ya a ver la solución. Y aquí, como siempre, en primer lugar creamos un escáner al que le vamos a llamar entrada, que me permitirá pues, leer datos del teclado. A continuación declaramos 2 variables de tipo entero, cantidad números, que se corresponderá con el valor n en el enunciado, y luego una variable num actual que me permitirá guardarme cada uno de los números que vaya introduciendo. Y bajo declarado variables adicionales también de tipo entero, en primer lugar un contador que lo utilizaré para dar vueltas por el bucle, tantas vueltas como cantidad de números haya introducido. Entonces este contador lo iré incrementando y lo iré comparando con cantidad de números. Entonces dependiendo del valor del contador, pues al final saldremos del bucle. Y además 4 variables adicionales para guardar el valor máximo, el mínimo, las veces que aparece el máximo y las veces que aparece el mínimo. Aquí en primer lugar pongo max igual a 0 y min igual a 0. Pero aquí hay que tener cuidado porque si todos los números que pongo son mayores que 0, este mínimo no será correcto. En cambio, si todos los valores que pongo son negativos, este máximo tampoco será correcto. Entonces, para solucionar esto hay 2 posibles opciones. En primer lugar, vamos a ver la que he utilizado aquí y luego veremos otra forma de resolverlo. Bien, y finalmente, pues los contadores para el máximo y para el mínimo, en principio, los establecemos a 1. Luego lo siguiente sería mostrar por pantalla cuántos números quieres introducir y ese valor lo guardaremos en cantidad números a través de entrada nextInt. De modo pues que en cantidad números tendré pues 3 números, 4, 5, 100, los que sean. Entonces, a partir de aquí generamos un bucle while. While contador menor que cantidad números, como contador está inicializado a 0 y en esta variable pues tendremos la cantidad de números que tenemos que introducir, lo que debemos hacer es en cada una de las pasadas por el bucle incrementar contador en 1, que realmente es la última instrucción que tiene el bucle while. Entonces, por cada una de las pasadas por el bucle lo que hacemos es pedir un número y analizarlo para saber si ese número es un nuevo máximo, un nuevo mínimo o si es igual que el máximo o igual que el mínimo. Entonces, lo primero que hacemos dentro del bucle while es pedir un número. Aquí le indicamos introduce un número y esto se sustituye por el valor del contador más 1. Como el contador lo inicializamos a 0, aquí en primer lugar habrá un 1, luego un 2, luego un 3, luego un 4 y así hasta que lleguemos a cantidad de números, que es lo que se imprime en la parte del final. Si hay 10 números, aquí siempre aparecerá un 10. Esto lo podríamos hacer de esta forma o incluso iniciando el contador en 1, modificando la condición menor o igual, y aquí en este caso ya no haría falta poner el más 1. De las 2 formas funciona perfectamente. Simplemente lo he cambiado para comprobar si realmente entendéis esta modificación. Y bien, una vez hemos mostrado ese mensaje, quedamos a la espera de que introduzcamos un entero. Ese entero que introduzcamos se guardará en num actual. Entonces ahora ese num actual lo debemos analizar, como he dicho antes, para saber si es el nuevo máximo, el nuevo mínimo o si es el mismo valor que el máximo o el mismo valor que el mínimo. Entonces aquí, en primer lugar, he puesto un if adicional para comprobar si es el primer número que introduzco. Esto es una forma de solucionar el max igual a 0 y min igual a 0. Entonces, siempre que sea el primer valor que introduzca,
tanto el máximo como el mínimo serán ese primer número. Si no he introducido ningún número y pongo un 7, pues el 7 será el máximo y el mínimo. Si pongo un menos 20, pues el menos 20 será tanto el máximo como el mínimo. Es por ello que he puesto esta condición if contador igual a 0. Pero claro, ahora en este caso, como he cambiado el contador y lo he inicializado a 1, la primera vez que entre en el bucle, contador será 1. Entonces, esto también lo debería cambiar. Entonces, esto se hará únicamente en la primera pasada por el bucle. El else lo ignoraremos, ya que todo este else se corresponde con las comparaciones con el máximo y el mínimo. Entonces, una vez finaliza esa primera iteración, incrementamos el contador, y contador ya pasará a ser 2. Entonces, a partir de ahí, de 2 hacia arriba, se hará el else. ¿Y qué haremos en el else? Pues aquí ya compararemos con el máximo y con el mínimo. En primer lugar, aquí tenemos la condición de si es un nuevo máximo. Si num actual es mayor que el máximo, pues entonces el máximo pasa a ser num actual. Y además, importante, el contador de máximos lo volvemos a reiniciar y lo ponemos a 1. Porque si, por ejemplo, primero introduzco un 3 y luego un 3, el máximo ha aparecido 2 veces. En cambio, cuando introduzca un 4, pues ese máximo solo ha aparecido una vez. Por lo tanto, siempre que haya un nuevo máximo, el contador de máximo se debe reiniciar a 1. Entonces, esto se hará en el caso de que haya un nuevo máximo. Y si no hay un nuevo máximo, pero el número actual es igual al máximo, es decir, estamos repitiendo un máximo, lo que haremos es incrementar el contador de máximos únicamente, ya que el máximo continúa siendo el mismo, pero aparece otra vez. Entonces, por esta parte tendríamos solucionada la parte del máximo y luego haríamos algo muy parecido para el mínimo. Entonces, en este caso, si el número actual es menor que el mínimo, entonces el mínimo pasa a ser el valor actual. Y al cambiar de mínimo debemos hacer lo mismo de antes, reiniciar el contador de mínimos, ya que ese contador de mínimos puede que no fuera 1. Entonces, como es la primera vez que aparece ese nuevo mínimo, debemos ponerlo a 1. En el caso de que no haya un nuevo mínimo, pues entraremos en el else y además comprobaremos si es exactamente igual al mínimo. Entonces, si es exactamente igual que el mínimo, incrementamos el contador de mínimo. Contador min más más. Y una vez termina todo el else, incrementamos ya el contador y volvemos a subir arriba. Pedimos un nuevo número y lo analizamos. Entonces, al final este bucle terminará porque contador será mayor que cantidad de números, en este caso, y ya mostraremos la salida. Aquí en este caso, pues el mínimo es, lo concatenamos con el valor de la variable min, y aparece, lo concatenamos con el valor de la variable contador min, concatenamos con un espacio, y aquí he puesto una ternaria. Porque aquí depende, si el contador es 1, pues escribiremos la frase el mínimo aparece una vez. Y con ello conseguimos que esta ternaria pues me concatene o con la palabra vez, cuando el contador mínimo sea 1, o con la palabra veces para el resto de casos. Y exactamente lo mismo lo hacemos para el máximo. Lo único que cambiamos aquí pues es que el máximo es, concatenamos con la variable max, luego concatenamos con el contador de max, y la ternaria, en este caso, la generamos a partir del valor de contador max. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Y finalmente cerramos la entrada y el programa termina. Y esta sería una posible solución. Lo que pasa es que aquí, este if realmente se va a ejecutar en todas las pasadas por el bucle. Si yo pidiera 100 números, este if se hace 100 veces. Una forma de solucionarlo y no tener que poner este if, porque realmente este if lo único que hace es poner el máximo y el mínimo con los valores del primer número que introduzcamos. Esto se podría solucionar pues poniendo como máximo el número mínimo que se pueda guardar en un entero. Esto lo podemos hacer a través de la clase integer.minvalue. Entonces esto me devolverá el valor mínimo que puede tener un entero. Si yo lo guardo en el máximo, cualquier valor que introduzca tendrá que ser siempre mayor o igual que este. Menor no podrá ser. Y lo mismo para el mínimo. En este caso, pues utilizaríamos la clase integer, pero aquí maxValue. Entonces siempre que compare con el mínimo será o igual o menor, ya que el mínimo es el máximo valor permitido en una variable de tipo entero. Y con esto ya podría quitar toda la parte esta del if y dejar únicamente lo que es el else. Sin embargo, todavía hay un caso en el que no funcionaría del todo bien, y es que si ponemos todos los números con el valor mínimo o con el valor máximo, este contador no funcionará de forma correcta, ya que lo inicializamos a 1. Entonces, para que la solución fuera completamente válida para todos los casos, los contadores los deberíamos inicializar ambos a 0. De hecho, vamos a guardarlo y vamos a hacer una prueba. Vamos a ejecutarlo. En primer lugar, ¿cuántos números quieres introducir? Voy a poner 5 y me indica, introduce un número, 1 de 5. Pues en primer lugar el 3. El segundo número también es un 3, luego es un 8,
luego un 1 y luego un 8. Al final me muestra, pues el mínimo es 1 y aparece una vez, y el máximo es 8 y aparece 2 veces. El programa funciona de forma correcta. Y bien, pasemos a resolver el segundo ejercicio. En este caso nos pide que, dado un número entero positivo, determinar cuántos dígitos tiene. No se pueden utilizar ni variables ni funciones de tipo string. Aquí tenemos un ejemplo de entrada, 1, 2, 3, 4, 3. Deberá mostrar por pantalla, pues el número introducido tiene 5 cifras. Entonces vamos a ver el código, que lo tenemos aquí abajo. Y aquí, como siempre, en primer lugar creamos un escáner al que le vamos a llamar entrada, que me permitirá, pues, leer datos del teclado. Y a continuación mostramos por pantalla introduce un número. Luego declaramos una variable de tipo entero que se llama num y dentro guardaremos el resultado de la función nextInt de la clase scanner, que en este caso se está realizando sobre la instancia que se llama entrada. Entonces, si por ejemplo hemos introducido este número, pues se guardará en num ese número de ahí, 12.343. Si por ejemplo introduzco un 5, pues se guardaría el 5. Si introduzco un 10, pues se guardaría un 10. Entonces a continuación declaro una variable para guardarme la cantidad de cifras que tendrá el número. En principio pongo el valor a 1, ya que como mínimo va a tener una cifra. Yo no puedo guardar un número que tenga menos de una cifra. Escriba lo que escriba, al final debe tener una cifra. Entonces luego creo un bucle en el cual únicamente voy a entrar si número es mayor que 9, ya que si el número es menor que 9, es porque es un número entre el 1 y el 9, ya que me indica aquí que el número debe ser positivo. Por lo tanto, si introduzco un número entre el 1 y el 9, ya lo tendría resuelto, porque en cifras tengo un 1. Si por ejemplo introduzco un 7, pues no entraría en el bucle y me mostraría por pantalla. El número introducido tiene una cifra. Aquí, al igual que en el ejercicio anterior, utilizamos una ternaria para concatenar o con la palabra cifra o con la palabra cifras. Si cifras vale 1, concatenará con la palabra cifra. En el resto de casos lo concatenará con la palabra cifras. Entonces supongamos que hemos introducido un número mayor que 9, entonces entramos dentro. Lo que haremos en cada una de las pasadas por el bucle es dividir entre 10 ese número. Como es entero, realmente lo que hacemos es quitar la última cifra. En el ejemplo que tenemos aquí arriba, pues al hacer num dividido igual 10, lo que conseguiremos es que num pase a valer 1234. Cifra lo incrementamos en 1, entonces pasará a valer 2, y en la siguiente pasada por el bucle conseguiremos que este número se convierta pues en el 123. Cifras pasa a valer 3, y en la siguiente iteración pues convertimos el 123 en un 12. Cifras pasa a valer 4, volvemos a comprobar la condición del bucle, como es mayor que 9, dividimos entre 10, y al final se queda un 1 en num. Cifras que valía 4 pasa a valer 5, y cuando subimos arriba, como num es 1, pues ya salimos del bucle y mostraremos, pues el número introducido tiene 5 cifras. De hecho, lo podríamos ejecutar y si escribimos 12.343, pues me indica que el número introducido tiene 5 cifras. Si, por ejemplo, escribo el 10, pues me indica que el número introducido tiene 2 cifras. Si pongo cualquier otro número que tiene una cifra, por ejemplo el 3, me indica que tiene una cifra. Y si, por ejemplo, pusiera un número negativo, me indica que el número introducido tiene una cifra. Aquí realmente no sería correcto, pero como el enunciado me dice que el número debe ser positivo, pues en ese caso no lo hemos tenido en cuenta. De todos modos, esto lo podríamos solucionar pasándolo a positivo o incluso añadiendo un if para que cuando ese num sea negativo, pues me muestre un mensaje que el número no es válido, ya que debe ser un valor positivo. Esto incluso lo podríamos hacer antes del while. If num es menor que 0, pues podríamos abrir unas llaves y mostrar por pantalla, pues no se pueden introducir números negativos. Y luego en el else poner ya todo el código. Entonces incluiríamos tanto el bucle como el system out. Y la entrada .close la dejamos fuera, ya que se debe cerrar siempre, se haga el if o se haga el else. Si ahora lo volvemos a ejecutar y ponemos un número negativo, pues me indica no se pueden introducir números negativos. Y bien, pasemos a ver el ejercicio 3. En este caso, pues debemos escribir un programa que pida números enteros positivos hasta que se introduzca un 0.
y luego se debe mostrar la suma total de dichos números. Además, debemos incluir todos los números positivos que hemos ido introduciendo por teclado. Y no se pueden utilizar arrays, no se pueden utilizar vectores. Aquí tendríamos un ejemplo de entrada, poniendo un 3, un 4, un 5, un 6, un -2, un 8 y finalmente un 0. Entonces, en este caso, únicamente me debo quedar con los números enteros positivos. Lo que mostraré al final será 3 más 4 más 5 más 6 más 8 igual a 26. Ya que el -2 no lo debo incluir y el 0 tampoco. Entonces, pasemos a ver la solución. Y aquí, como siempre, en primer lugar creamos un escáner al que le vamos a llamar entrada, que me permitirá leer datos del teclado. Nos creamos una variable num para guardarnos el número que vayamos introduciendo en cada momento, luego una variable para el total y finalmente un string texto suma. Esto realmente lo creo para poder almacenar de algún modo todos los números con el operador suma y al final el igual. Entonces esto, una forma de resolverlo es utilizando una string e ir concatenando la información en esa string, ya que, como hemos dicho antes, pues no podemos utilizar arrays. Entonces, una vez he declarado esas variables, luego tengo un bucle do-while. Entonces, en ese bucle do-while iré pidiendo números enteros positivos. Si introduzco un 0 es porque el programa ya ha terminado y no se debe contar. Entonces, primero pido el número y luego lo guardo en la variable num. A continuación compruebo si ese número es mayor que 0, es porque es un número positivo, es válido. En ese caso, lo que hago es acumular en total el valor de ese número. Si en total había un 0 y el número es un 7, pues 0 más 7, que es lo que se guardará en total. Si en total ya tuviera un 25 y el número es un 3, pues total será igual a él mismo, 25 más 3. Iremos acumulando en cada iteración del bucle ese número sobre la variable total. Y haré algo muy similar sobre la variable texto suma. En este caso es una string y lo que hago es concatenar a esa string el valor de la variable número y además le añado el signo del más. Esto lo que hará es, pues si tengo un 4, escribir en la string 4 más. Si tengo un 25, 25 más. Iremos añadiendo número y luego el operador más. Entonces luego pasaremos al while, cuya condición es num distinto de 0. Es decir, mientras introduzca un número que no sea 0, permaneceré en el bucle. Si pongo un -5, permaneceré en el bucle. Si pongo un 30, permaneceré en el bucle. La diferencia es que si es negativo, esto no se ejecuta, porque no se debe contar. Entonces, en algún momento, en num guardaré un 0, esto no se ejecutará, esto será falso, y entonces ya mostraremos por pantalla el resultado. Que en este caso, pues lo que haremos será mostrar la string texto suma y la concatenaremos con /b igual. ¿Y por qué pongo este /b? Porque realmente el último número también va a tener el operador del más. Entonces, si yo no pongo este /b, al final tendría pues 3 más 4 más 5 más 6 más 8 más igual 26. Para quitar ese último más, lo que utilizamos es el /b, que lo que hace es sobre la string retroceder un carácter. Entonces, retrocedo ese carácter, quito ese más y lo que hago es introducir el igual en vez del más. Y a continuación ya lo concateno con el valor de la variable total, que es donde hemos acumulado la suma de todos los números. Entonces, si ahora, por ejemplo, ejecutamos este programa con esta entrada de ejemplo, pues debería generar esta misma salida. En primer lugar un 3, luego un 4, luego un 5, luego un 6, luego un -2, luego un 8 y cuando introduzca el 0, el programa termina. 3 más 4 más 5 más 6 más 8 igual a 26. Si lo volvemos a ejecutar y, por ejemplo, ponemos un 100, un 10, un 1 y ahora un -10, un -2, un -5 y luego un 0, pues al final me suma los que son positivos. 100 más 10 más 1 igual a 111. El resto, como son negativos, no los debe introducir. Y bien, pasemos a resolver el último ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer en este ejercicio es combinar tanto el ejercicio 2 como el ejercicio 3, ya que vamos a utilizar parte del código de los otros ejercicios. Se nos pide que, dada una secuencia de números enteros positivos acabada en 0, esto es igual que antes, primero un 1, un 3, un 4, un 7, lo que sea, y luego un 0, entonces debemos obtener la suma de aquellos números, pero que cumplan una cierta condición. Y esa condición es que el número de cifras del número sea igual a la suma de las mismas. Es decir, si el número tiene 3 cifras, la suma de sus dígitos debe sumar 3. Por ejemplo, números válidos con 3 cifras serían el 300,
ya que tiene 3 cifras, y si sumas 3 más 0 más 0 da 3. El 111 o el 210, todos ellos tienen 3 cifras, y si sumamos cada una de las cifras, además también coincide que es 3. Al igual que antes no podemos utilizar arrays, deberemos acumularlo en una string, y aquí tenemos un ejemplo de entrada: 1, menos 111, 5, 111, 66, 201, 27 y finalmente un 0. Entonces, en primer lugar, el 1 es un número válido ya que tiene una cifra y la suma es 1. Entonces, este número sí que lo debemos añadir a la suma. Luego tenemos el menos 111. Este no es válido porque es negativo. Luego tenemos el 5. Este no es válido porque tiene una cifra y la suma es 5. El 111 sí que sería válido porque tiene 3 cifras y si sumamos 1 más 1 más 1, pues es 3. Entonces sí que lo añadimos. Luego el 66 no es válido, ya que suman 12 y tiene 2 dígitos únicamente. El 201 también sería válido, ya que 2 más 0 más 1 es 3 y tiene 3 dígitos. Y finalmente el 27 no es válido. Entonces al final debe sumar 1 más 111 más 201. El resultado deberá mostrarme un 313. Y bien, pasemos a ver la solución. Y aquí, como siempre, en primer lugar creamos un escáner al que le vamos a llamar entrada, que me permitirá pues, leer datos del teclado. Luego en string resultado tendremos toda esta cadena de texto, haz al igual. Luego tendremos la variable total, que me servirá para ir sumando el acumulado. Y finalmente la variable num, que la utilizaré para guardar el número actual cada vez que pida un número. Entonces, de nuevo, aquí tendremos un do while, cuya condición de permanencia será que num sea distinto de 0. En el momento que introduzca un 0, pues el bucle termina y ya mostrará el resultado del programa. Entonces, dentro de este do, lo que hacemos es pedir un número positivo indicando 0 para terminar. Ese número lo guardamos en la variable num y luego inicializamos una variable que se llama cifras a 1. Esto lo hacíamos exactamente igual que en el ejercicio 2, ya que como mínimo cualquier número tendrá una cifra. A continuación, declaramos una variable adicional que se llama suma, donde guardaré la suma de cada uno de los dígitos. Por ejemplo, si tenemos el 201, pues en primer lugar contaré los dígitos, que son 3, y luego sumaré 2 más 0 más 1. Pues esa suma la guardaré en suma, mientras que la cantidad de dígitos la guardaré en la variable dígitos. Entonces, lo primero que hago en suma es guardarme el último número de la variable num. Si, por ejemplo, num es 111, me guardaré el último 1. Si num es 66, me guardaré el 6. Si num es 27, me guardaré el 7. Con ese módulo 10 lo que consigo es guardarme el último número de num. Y si tiene un único número, me quedo también con ese número. Ya que si, por ejemplo, es un 7, 7 dividido entre 10 cabe a 0 y el resto es 7. Continúo teniendo ese mismo número. Entonces, ahora de momento, si ese num tuviera una única cifra, aquí estaría guardando la información de forma correcta, ya que tendría una cifra y la suma es ese mismo número. Lo que sucede es que puede que tenga más de una cifra. Entonces, si tiene más de una cifra, es porque es mayor que 9. Entonces, además aquí me creo una variable auxiliar para así no perder el valor de la variable num. Entonces, en esa variable auxiliar me guardo num y compruebo. Si esa variable auxiliar es mayor que 9, entonces lo que hago es ir eliminando el último dígito de esa variable auxiliar, que en este caso pues sería el número en concreto. Si por ejemplo es el 201, en aux habrá un 201. Entonces aquí cuando elimine esa última cifra, de 201 pasará a 20. Cifras la incrementaré y en suma lo que haré será acumular a lo que ya tenemos en suma el último dígito de esa variable aux modificada. Si por ejemplo era un 210, en primer lugar en suma me había guardado un 0, pero luego cuando entra en el bucle, ese 210 se convierte en un 21. Entonces ahora lo que consigo con suma es sumarle a ese 0 el 1. Entonces voy sumando cada vez el último dígito y lo acumulo en la variable suma. Entonces cuando termina este bucle, en cifras tendré la cantidad de cifras de num y en suma tendré la suma de los dígitos de la variable num. Si ambas coinciden, si cifras es igual a suma, es porque es un número válido para añadir a lo que sería la string y al acumulado del total. Entonces, si ambos son iguales, en resultado lo que hago es concatenar el valor de num, por eso me he creado antes la variable auxiliar para no perder el valor de num, ya que lo debo añadir aquí, en este caso a la parte de la izquierda del igual, cada uno de estos números. Entonces, lo mismo de antes. En resultado, que es una string, concateno ese número después de haber verificado que era válido para añadirlo y luego le añado el operador suma. Y además en total,
que es una variable de tipo entero, pues acumulo el valor de num. Si en principio vale 0, pues le añadiré num. Si tiene cualquier otro valor, pues siempre a ese mismo valor le sumaré ese número que he analizado que es válido para añadirlo. Entonces, como digo, esta primera parte me obtiene la cantidad de cifras y la suma de sus cifras, y aquí compruebo si son iguales. Si son iguales, lo añado tanto a la string como al total. Entonces, esto lo haremos de forma indefinida hasta que introduzca un 0. Si en num hay un 0, como cifras es 1 y suma será 0, pues ni entraremos en el bucle, ni haremos el if y ya saldremos. Y finalmente, pues mostraremos resultado, que será la string que he ido montando con cada uno de los números válidos, luego un barra b, para lo mismo del ejercicio anterior, quitar ese más en el último valor que introduzcamos y cambiarlo por un igual. Y finalmente, pues lo acumulamos con el valor de la variable total. Y bien, pasemos a comprobar que funciona. Para ello, vamos a introducir esta misma entrada, por ejemplo, en primer lugar un 1, luego un menos 111, luego un 5, 111, 66, 201, 27 y finalmente un 0. Al final funciona de forma correcta. 1 más 111 más 201 es igual a 313. Si ahora, por ejemplo, introduzco pues, el número 1, el 20, este también sería válido. El 300, este también es válido. El 4000 también es válido. Finalmente pongo un 0, pues 4321. Continúa funcionando de forma correcta. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo continuaremos resolviendo más ejercicios, en este caso ejercicios de manipulación de strings. Y lo mejor sería que intentarais primero resolverlos y luego ya cuando esté el vídeo pues veáis las soluciones. Tenéis los enunciados de los ejercicios que voy a resolver en el PDF y además ejercicios adicionales en el repositorio de GitHub.